Bienvenido. Ahora hablaremos de lo que es la función seno. Bien, antes de iniciar, tenemos que aclarar que este tipo de funciones presenta una gráfica sinusoide o sinusoidal, es decir, se forman ciclos. Pero a nosotros nos va a interesar primero ver el ciclo principal o el origen de un ciclo y de ahí vamos a proseguir. Esto lo explicaremos y te quedará más claro a continuación. Bueno, la forma de la función es f de x es igual a seno de x o simplemente y es igual a seno de x. Bueno, entonces al hablar de que es una gráfica sinusoidal, hablaremos de que forma un ciclo. Entonces tiene esta forma. Si yo juntara estas partes, lo que hacen es justamente un círculo. Entonces, de lo que inicia a lo que cierra, se le llama lo que es un periodo. Entonces, para nosotros tiene un periodo de 2pi. 2pi equivale a 360 grados sexagesimales. Bueno, precisamente lo que hace justamente una circunferencia. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a nosotros a verificar. Vamos a iniciar analizando lo que es el periodo, para de ahí ir viendo cómo vamos a organizar lo que es nuestra gráfica y los demás elementos. Bien, cuando tenemos una función seno de esta forma, estamos hablando que solamente es seno del ángulo, es decir, está pura. Entonces, su amplitud, es decir, qué tan alto o qué tan bajo llega, solamente será hacia el 1 positivo, lo más arriba posible será 1 positivo y lo más abajo posible será 1 negativo o menos 1. Bien, de esta forma lo que vamos a hacer es para distinguir los cambios, el periodo que ya tenemos cuando es pura lo vamos a dividir entre 4. Es decir, 2pi lo dividimos entre 4 y esto equivale a que simplificamos esta parte y tendremos que es 1/2 de pi, lo que es lo mismo solamente a pi sobre 2, lo que también se le llama pi medios. Bueno, para iniciar con esto lo que vamos a hacer es empezar a dividir entre 4 partes, que es la que yo dividí. Por lo tanto, la primera parte tenemos 1/2 de pi, lo que ya habíamos dicho que es pi sobre 2. Enseguida simplificamos. El siguiente será 2pi sobre 2, siguiente 3pi sobre 2 y finalmente 4pi sobre 2. Simplificando, esto simplemente nos queda pi sobre 2. Y aquí 2 entre 2 es 1, por lo tanto solamente nos queda pi. Aquí no hay nada que simplificar, por eso nos queda 3pi sobre 2 o 3 medios de pi, como gustes verlo. Y sin embargo, 4 entre 2 para nosotros simple y sencillamente es 2pi, que es nuestro periodo. Ya lo estamos analizando y ahí lo vemos. Aquí quise explicarte cómo vamos a ir elaborando nuestra gráfica, porque cuando veamos función seno que tiene más elementos, vamos a hacer lo mismo. Sin embargo, es importante empezar desde acá. Bien, la amplitud, como ya lo habíamos dicho, solamente llegará hasta 1. Entonces vamos a tomar el valor absoluto. La amplitud es igual a 1. Bien, de esta manera observamos lo siguiente. Para yo trazar mi gráfica, vamos a empezar desde 0. Seno de 0 es 0. Entonces iniciamos, tocamos esta parte, llegamos solamente hasta 1. Bajamos a esta parte, de aquí llegamos a esto y regresamos. Entonces retomamos, nuestra gráfica es sinusoide o sinusoidal. Si nosotros quisiéramos también marcar lo que es la equivalencia en grados sexagesimales a estos radianes que tenemos, aquí tendríamos que esto equivale a 90 grados, esto a 180 grados, 270 grados y finalmente lo que son 360 grados sexagesimales. Como podemos observar,
Esto nos arroja a nosotros la equivalencia entre radianes y grados sexagesimales, y en grados sexagesimales estabas avanzando de 90 a 90, 90, 180, 270 y 360 grados. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar además del periodo de amplitud? El dominio. El dominio, recordemos que vamos a evaluarlo siempre de izquierda a derecha, retomando que este es nuestro eje X, este es nuestro eje Y, entonces el dominio siempre va considerándose con lo que es la X. Bien, de esta manera yo podría continuar según los grados, siguiendo esta forma, de aquí también siguiendo esta forma. Entonces indefinidamente se puede ir hacia la izquierda, o mejor dicho, venir desde la izquierda y avanzar hacia la derecha sin ningún problema. Por lo tanto, nuestro dominio será desde el menos infinito hasta el infinito. Nuestro rango, aquí hay algo muy importante. Nuestro rango solamente puede ir del menos 1 a 1, recordando que el rango lo evaluamos de abajo hacia arriba. Entonces ponemos corchete porque si lo tocamos va desde menos 1,1, es decir, de aquí hasta acá y no pasa. Bien, ahora vamos a analizar dónde nuestra gráfica es creciente. Observamos el comportamiento. Va desde 0 hasta 1 principalmente. Vamos a solamente considerar lo que es nuestro primer ciclo. Entonces estamos hablando que de 0 hasta 1, ¿dónde es creciente? De nuestro intervalo de 0 hasta pi medios. Entonces ponemos lo siguiente: 0, pi medios. De aquí empieza a decrecer y vuelve a crecer a partir de 3pi sobre 2 hasta 2pi. Por lo tanto ponemos unión 3 medios de pi hasta 2pi. Bien, y vamos a verificar ahora dónde es decreciente. Decreciente será, ya lo veíamos, desde pi sobre 2 hasta 3 medios de pi. Por lo tanto escribimos pi sobre 2, 3pi sobre 2 o 3 medios de pi. Y esa es nuestra función de crece. Esos son los elementos que tienes que considerar, y principalmente cuando nuestra función es pura. Bueno, ahora analizaremos cuando la función seno está compuesta por más elementos. Y estos pueden ser de esta forma: a seno de bx más c, esto agrupado entre paréntesis efectivamente, más d. Bien, vamos a analizar primero la letra A. A es la amplitud, es decir, deja de ser 1 y toma el valor asignado. Es decir, independientemente del valor que a mí me hayan dicho, aquí vamos a tener lo que es A, el valor que tenga aquí, pero evidentemente va a ser menos, y aquí hasta A. Evidentemente, recordemos lo que es justamente esta, al cambiar de menos A, esto nos indica qué tan alta o qué tan bajita va a ser nuestra gráfica. Eso es algo muy importante. Bueno, y tenemos dos casos. Cuando A, directamente aquí en la función, cuando A es mayor a 0, es decir, que es positiva, se amplía o se reduce sobre el eje Y. Retomamos justamente esto. O es más alta o es más bajita. Pero si A es menor a 0, indica una reflexión sobre el eje X. ¿Esto qué significaría? Que tendríamos una gráfica de esta manera. O sea, es decir, se refleja. Eso es lo que tendríamos. Bien, lo voy a borrar. Simple y sencillamente es como si tuviéramos un espejo y existe justamente una reflexión sobre el eje X. Es decir, esto se refleja hacia abajo, esto se refleja justamente hacia arriba. Con respecto a B,
B afecta directamente al periodo. Es decir, si B es mayor a 0, se amplía o reduce sobre el eje X. Y si B es menor a 0, implica una reflexión sobre el eje Y. Es decir, si es positivo, se amplía o se reduce sobre el eje X. Es decir, esta se amplía o se reduce, se hace más cortita. Si B es menor a 0, es decir, negativa, implica una reflexión, es decir, iría hacia aquel lado. Ahora se refleja con respecto al eje de las Y. Entonces con esto determinamos que esta distancia, bueno, ya lo habíamos visto, implica justamente lo que es la amplitud. Y esta distancia, desde donde inicia hasta donde termina uno de nuestros ciclos, representa lo que es el periodo. Bien, ok, pues bueno, ahora analicemos lo que es C. Bueno, además de C, vamos a aprovechar para indicar lo que conlleva la letra D. Bueno, C indica un desplazamiento sobre el eje X. Es decir, cuando tengo este elemento, no voy a iniciar forzosamente aquí, sino tal vez cambie esto e inicie mi ciclo en esta parte. Tal vez tenga que hacer esto. Ese es el desplazamiento sobre el eje X. Bien, de la misma forma, la letra D implicaría un desplazamiento sobre el eje Y. Entonces, si iniciamos más para acá, en X podríamos iniciar más arriba en Y, cuando existen otros elementos. Bien, de esta forma estamos analizando los demás elementos de lo que es la función seno cuando intervienen justamente otros elementos. Veamos el siguiente ejemplo para aclarar todo lo que hemos visto de manera teórica. Obtener dominio, rango, gráfica, periodo, amplitud y los intervalos de crecimiento, así como los de crecimiento de la función f de x es igual a 2 seno de 3x. Bien, aquí en este caso estamos poniendo lo siguiente. Vamos a empezar justamente por lo que es la amplitud y el periodo. La amplitud siempre es el valor absoluto de A. Esta es A. El periodo es igual a 2 entre el valor de B acompañado de pi. B siempre será el valor o el coeficiente que nos acompañe a la letra X. De esta forma, nosotros estamos estableciendo justamente lo que es nuestra amplitud. En lugar de quedar en 1, ahora será 2. Recordemos que se toma el valor que adquiere la letra A. Aquí estamos dejando 4 espacios, que es donde de alguna forma tomará su dirección o justamente la forma de la gráfica. Por lo tanto, tenemos que definir lo que es nuestro periodo. Y eso es lo que vamos a hacer. La amplitud en este caso es el valor absoluto de A, que es 2, y el valor absoluto de 2 simplemente es 2. El periodo, estamos hablando de 2 sobre B. B es igual a 3, por lo tanto nuestro periodo será 2 sobre 3 pi o 2 tercios de pi. Pero recordemos que tenemos estos 4 espacios para establecer estos intervalos. De esta manera, lo que vamos a hacer es dividir este 2 tercios entre esas 4 partes. Como este ya es una fracción y este un entero, le vamos a agregar un 1 al entero y multiplicamos extremos por extremos, que quedarán en la parte de arriba, y medios por medios en la parte de abajo. Es decir, 1 por 2, 2, 4 por 3, 12. Esta fracción hay que simplificarla. Es decir, mitad de 12 es 1, mitad de 12, 6. De esta forma vamos a ir avanzando de un sexto de pi en un sexto de pi. Es decir, vamos a tomar el siguiente valor. Un sexto de pi es igual a tener a pi sobre 6.
Después seguiríamos teniendo 2 sextos de pi, lo que equivale a sacar la mitad de 2, que es 1. Por lo tanto queda solamente pi arriba, y la mitad de 6, 3. De ahí tendríamos 3 sextos de pi. Simplificado, la tercera parte de 3 es 1 y la tercera parte de 6 es 2. Por lo tanto tendríamos pi sobre 2. Y pues bueno, continuamos con 4 sextos de pi. Sacándole la mitad a 4 es 2. Sacándole la mitad a 6 es 3. Y se confirma que cerramos en lo que es nuestro periodo 2 tercios de pi. Aquí lo estamos cerrando. Bien, de esta forma nuestra función tendrá el siguiente comportamiento. Tal cual. Recordemos que seno empezamos en 0, llega hasta el punto máximo de 2, baja, llega hasta el punto mínimo de menos 2 y cerramos aquí nuestro ciclo. Entonces, bueno, ya obtuvimos lo que es la amplitud, el periodo, por lo tanto, vamos nosotros a identificar ahora lo que es nuestro dominio. El dominio no cambiará. El dominio será desde el menos infinito hasta el infinito, como ya vimos hace unos instantes. Nuestro rango, aquí como cambió nuestra amplitud, nuestro rango irá desde menos 2 hasta 2. Aquí lo estamos viendo, desde menos 2 hasta 2 y en un intervalo cerrado. También se nos pide determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Entonces, vamos a observar que nuestra función es creciente en los intervalos desde 0 hasta pi sobre 6. Aquí observamos que va subiendo. En otro intervalo que estamos observando ese comportamiento es a partir de pi sobre 2 hasta 2 tercios de pi. Por lo tanto, en intervalos lo establecemos de la siguiente forma. Desde 0 hasta pi sobre 6, unión pi sobre 2 hasta 2 tercios de pi. Bien. También vamos a observar dónde decrece nuestra función, es decir, dónde tiene un comportamiento hacia abajo. Entonces observamos que es a partir de este punto hasta llegar a este. Por lo tanto, será nuestro intervalo desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2. Entonces, es decreciente desde pi sobre 6 hasta pi sobre 2. Bien, con esto hemos terminado. No nos resta más que agradecerte tu vista a este video. Por favor, dale manita arriba, comenta, comparte y suscríbete. Hasta pronto.